que es cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable por sus palabras motivadoras en esta noche que nos... Siento que cuando finalice este evento, ustedes se van a llevar una visión completamente diferente de lo que significa ser cristiano, del entendimiento que significa la iglesia primitiva, del contexto de los elementos que habían antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara a esta tierra. Y vamos a encontrar también un poco la explicación de por qué en ese momento, por qué en ese espacio-tiempo, quiénes estaban ahí y cómo eso ha influenciado. A propósito que Alberto estuvo por el Medio Oriente el año pasado, ahora tenemos, pues, creo, en el mundo una terrible realidad que es un conflicto que tiene raíces ancestrales, pero es algo interesante porque Alberto probablemente dentro de lo que nos cuente un momento más nos va a poder dar una luz para entender por qué tienen ellos ese conflicto ancestral, porque en ese lugar confluyen las tres religiones más fuertes y cada una evidentemente tiene un arraigo histórico que probablemente mucho de lo que Alberto diga ahora nos va a ayudar a él. Víctor, bienvenido, buenas noches. Víctor es representante de Pisco, que por cierto está de aniversario el día de mañana, si más no me equivoco, ¿cierto? Pasado mañana. Es una organización también muy fuerte en la ciudad, así que Víctor, bienvenido. Sí. Muy buenas noches, público que nos acompaña en esta ocasión. Mis palabras, como integrante de Adipisco, y también iniciamos nuestra vida cristiana de niños. Con Alberto Coyla creamos el grupo Juvenil Cristiano. Y una de sus propósitos era, les cuento un poquito nada más, cuando dejamos de ser acólitos, ya no había espacio para nosotros, porque la sotana nos quedaba grande y no había actividad para un grupo de jóvenes de mayor edad. Llegaban a los 12 acólitos y ahí nosotros continuamos. Y no sabíamos qué hacer en la iglesia, porque no nos acostumbraba a estar en la iglesia. En ese contexto, con sacerdotes, con seminaristas, nos reuníamos y empezábamos a estudiar la Biblia. Nosotros estudiábamos de forma autodidacta, por decirlo así, ¿no? Y ahí empieza Alberto Coyla. Entonces, el libro que ha realizado está precisamente en ese proceso que culmina en una presentación de un libro, ¿no? Alberto Coyla tiene la sencillez y tiene la inteligencia para poder haber plasmado, porque este libro es inédito. Quiere decir que es producto de su investigación. Y eso lo planteamos ante la comunidad cristiana, porque agradezco que esté casi toda la comunidad cristiana, porque nos permite tener debates. Y ese debate nos va a permitir tener más fe en Dios, porque quien más conoce a Dios también puede hacer mejores sacrificios en todo caso, ¿no? Entonces, yo a nombre de Adipisco presento a Alberto Coyla para que pueda él hacer entrega de este libro a la comunidad cristiana y a todos los que han venido. De mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulo, Alberto, bienvenido, buenas noches. El auditorio es usted. Buenas noches con todos. Buenas noches. Permítame, por favor, un par de minutos. Mi nombre es Alberto Coyla, como ya lo dijo Víctor. Pertenecemos a la asociación Adipisco, ¿no? Y pasado mañana estamos cumpliendo el aniversario. Y por favor, con el permiso de ustedes, quiero presentar a mis compañeros que han venido también hoy a participar en esta reunión. A todos los compañeros de Adipisco, por favor, quiero que lo conozcan ustedes, quiénes somos y de repente podéis saber algo más y qué somos, ¿no? Así que Oscar, Mami, Ivonne, Flor, Joselo, Pepe, Walter. Bueno, Walter ya está acá. Adelante. Pasen por favor un minuto nomás. Sí, dale. Adelante, por favor. Joselo. Vale. Una foto.
Santo. Bueno, ¿sí? A ver, ven. Sí, para que lo vea. Bueno, hombre, José, lo ponte acá adelante. Ahí. Para que nos conozcan. Bueno, alguna vez nosotros fuimos adolescentes, ahora somos jóvenes, un poquito mayor, pero somos jóvenes. Entonces ya lo conocen, está Flor, en ese orden, Ivonne, Oscar, Irma, Mami, Walter, Pepe, otro Pepe y Víctor y Alberto. Pasado mañana cumplimos entonces el aniversario y por eso estamos aquí, además de esta actividad social. Gracias por permitirnos estar acá con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a... sería bueno, siempre bueno a veces conocer con quién estamos conversando. Yo me voy a presentar, soy médico de profesión, trabajo actualmente en el Seguro Social, director de un centro médico en Lima, específicamente en Lurín, y alguna vez he sido miembro también funcionario del nivel central. Trabajé también en el Ministerio de Salud durante 11 años, he sido director de una DISA y también director de salud de las personas, he sido jefe médico del servicio de medicina en un hospital y bueno, he hecho estudios acá en Perú y fuera del Perú. Estuve en Israel también haciendo un estudio allá, estuve en Costa Rica haciendo otro estudio, he hecho estudios en Argentina, he hecho pasantías en Chile también. Y soy experto en políticas públicas sanitarias y también me dedico a investigar y a hacer actividades sociales y nada, para mí el Pisco es algo maravilloso, ¿no? En mi tierra, mi padre, mis hermanas están acá, están presentes también por ahí, bienvenido, y a eso me dedico. Y aparte de eso, también hago a veces alguna consultoría. He sido profesor universitario en las maestrías en la Universidad Villarreal y en la San Juan Bautista. Y he visitado, como ya lo señaló Sandro, algunos países justamente a raíz de estas investigaciones que estoy haciendo. Estuve en Turquía visitando las 7 iglesias del Apocalipsis. Estuve cuando Jesús muere en la cruz, Jesús le dice a Juan que cuide a su madre y Juan se lo lleva a Éfeso, a María. Ahí está la casa donde vivió María con Juan. Es una cosa hermosa, es una cosa realmente maravillosa estar ahí. Independientemente seamos creyentes o no, por lo menos como historia es extraordinario y si tenemos una confesión religiosa, que mejor, ¿no? La tumba de Juan está también cercano a Éfeso. Conocimos también allí varios lugares por donde vivieron Saulo, ¿no? La cárcel donde estuvo Saulo alguna vez en Turquía. Y bueno, luego Israel, estuve en Egipto, donde justo cuando María y José van a Egipto, estuvimos en la casa donde vivieron. Claro, lo que pasa es que yo vivía en esa época en una especie de cuevas, ¿no? Ahora es un templo ahí están la iglesia copta. La iglesia copta es una iglesia ortodoxa cristiana y bueno, también lo visitamos en Egipto y luego estuvimos en Italia conociendo el Vaticano y otros
otros lugares relacionados al Señor. Luego de eso comenzamos a seguir investigando, revisar bibliografías, conferencias, revisar la Biblia, y la verdad que comencé a ver cosas que antes no veía, porque eso es lo que pasa cuando uno comienza a investigar. Y bueno, me pasé varios meses preparando una conferencia para darla acá en Pisco, como una actividad de Pisco, que lo hemos hecho en marzo de este año. Pero en ese momento yo traje solamente la exposición, no traje ninguna separata, ningún libro, y el auditorio me pidieron una separata. Entonces yo dije, ok, ha llegado, quiero anunciar a nuestra compañera Esperanza, que es también de Pisco. Ella también vive fuera de Pisco, igual que yo. Yo ayer acabo de llegar, estaba fuera de Lima también, acabo de llegar ayer en la madrugada y ahora estoy acá, como ven. Es parte de nuestro. Pero esta conferencia y esta entrega de libros se programó en julio, aproximadamente, de este año. O sea, todo está agendado, como se dice, ¿no? Bueno, entonces comenzamos a preparar el libro producto de ese compromiso con los auditores, con la audiencia de marzo. Y pensé que era pues un transcribir lo que ya lo que yo tenía, ya había muchas hojas, pero no, me costó 3 meses más a 4 meses, y luego un mes de revisión por una amiga, porque este libro ha sido revisada por una compañera que maneja ortografía, yo no soy experto en eso. Y también quiero agradecer a un amigo muy querido, es un pequeño empresario en Lima, un microempresario, ni siquiera es mediano, es un micro, y él fue el que me, digamos, pagó la impresión de estos libros, porque estos libros van a ser entregados gratuitamente a ustedes, no va a estar a la venta, no está a la venta. Si quisieran comprármelo no se lo puedo vender, porque es ese compromiso que he tenido primero con ustedes en marzo, con el señor que me auspició la impresión de este libro, y nada, pues no es negocio para nosotros, salvo que más adelante, digamos, sirva para otro tipo de propósitos y que hay que vender algo, ¿no? Más o menos ese es un poco todo lo que me ha costado a mí preparar este libro. No ha sido fácil. Me he tenido que leer muchos libros, he tenido que comprar libros, he tenido que escuchar muchas conferencias, porque te comento algo. Es posible que haya literaturas que van a tener capítulos diferentes, pero este es el único libro, hasta donde yo conozco, es el único libro que ha integrado desde que Dios crea al hombre hasta más o menos hasta el concilio de Nicea, 325 años después de Cristo. Hasta ahí está este libro, ¿no? Entonces, y estoy seguro que ustedes, cuando comiencen a leerlo, lo van a investigar, porque no hay otra forma. Tienen que investigar, porque yo estoy dejando ahí algunos códigos para que ustedes puedan investigar. Vamos a empezar un pequeño resumen y algunas cosas controversiales. Van a escuchar de mí algunas cuestiones controversiales. Por favor, tómenlo como una información, porque la figura es la siguiente. Esto de aquí son mis conocimientos, que yo se los voy a transmitir a ustedes, pero cuando lleguen a ustedes, mis conocimientos van a llegar a ustedes como información, y esa información ustedes la tienen que procesar, y después de procesarla serán sus conocimientos, ya no lo mío. Que quede claro eso. Y así funciona esta cosa, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir todo lo que yo quiera, ustedes lo van a procesar, y cuando ustedes lo terminen de procesar dirán, ok, Alberto tuvo la razón o acertó, lo que sea, pero algo tiene que decir. Efectivamente, como dijo Sandro, aquí en la parte de nota del autor, yo menciono, tendría más o menos 5 años o 6 años aproximadamente. Mi fe y mi convicción por Cristo empezó a esa edad, hasta el día de hoy. Yo pertenezco a la congregación católica,
pero soy cristiano. Le comentaba a un amigo hace unos minutos, cuando el párroco de mi parroquia donde vivo fue ascendido a obispo auxiliar hace poco, hace algunos meses, el padre Ricardo, actualmente obispo. En la televisión le preguntaron si él era católico y él dijo que era cristiano de la congregación católica o de la iglesia católica. Cuando nosotros decimos, o alguien dice, ¿usted es católico? No, yo soy cristiano. Entonces socialmente decimos, es evangélico. Así decimos. Pero por Dios, cristianos somos todos, no solamente ellos. Nosotros somos católicos por congregación, porque la palabra católico significa universal. Y antes, en los primeros años del cristianismo primitivo, estoy hablando de 300 años después de Cristo, la iglesia era única. Y yo pienso, el día de hoy, la iglesia cristiana sigue siendo única. Que haya congregaciones católicas, protestantes, anglicanos, bautistas, ortodoxos, coptos, es otra cosa. Y dentro de la iglesia protestante, o dentro de la congregación protestante, hay más de 2000 pequeñas congregaciones. Pero todos ellos son cristianos, igual que nosotros. Ese es un punto que nosotros, quienes nos denominamos católicos, tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, para mí, no es ningún problema ir a una reunión evangélica. Yo no tengo ningún problema, porque están hablando del mismo Dios, en el cual yo tengo fe y confianza. Cualquier congregación donde esté Cristo adelante, en mi iglesia también. No sé si me entienden. El problema, si es que hubiera acá algún evangélico, se lo digo porque tengo 2 hijos que son protestantes, porque ellos decidieron ser protestantes. Y yo voy a sus reuniones. El problema es que ellos no van a las mías. Ellos no van a misa. El problema es de ellos, no es mío. Pueden ser mis hijos, pero el problema es de ellos. No sé si me están entendiendo. ¿Quedó claro? Perfecto, entonces como ya. Muy bien. Entonces vamos a la creación del hombre. En Génesis 1, todo lo que voy a hablar está escrito acá, pero lo que quiero es más o menos darle a ustedes las pautas para que ustedes puedan hacer las siguientes investigaciones. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La primera observación que tengo es la palabra hagamos. ¿Está hablando el Señor en plural o en singular? Plural. Plural. Entonces, oye, pero si Dios es único, ¿a quién se refería Dios cuando decía hagamos? ¿Y a quiénes conocemos nosotros dentro de la divinidad? A Cristo, al Espíritu Santo, ¿y a quién más? El Padre Dios, pues, pero ¿a quién más? Ellos eran la divinidad. ¿De acuerdo? Entonces de ahí ya tenemos nosotros. Y aquí, cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la época de Arrio, en la iglesia cristiana de Alejandría, en Egipto, se viene una de las primeras controversias que se lo voy a comentar dentro de unos minutos. Bueno, entonces aquí me queda a mí la pregunta, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Primera investigación, ¿qué cosa es imagen? Comencé a revisar la bibliografía, ¿qué significaba imagen? Y dice así, imagen es representación mental de una cosa o situación, es decir, un concepto, una idea. Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, está diseñando cómo tiene que ser ese hombre. Y cuando hablo la palabra hombre, me estoy refiriendo al varón y a la mujer. ¿Queda claro el concepto?
Entonces yo digo, ok, mira, qué interesante. Dios primero concibió una idea, cómo tiene que ser creado el hombre. Y luego dice semejanza. ¿Qué significa, qué dice semejanza? Se refiere a las características comunes o conjunto de cualidades que se comparten. Es decir, el hombre fue creado con tanta capacidad de sabiduría, discernimiento, autoconciencia, capaz de amar, sufrir, reír, de comunicar, de dar y recibir a su voluntad, con capacidad de iniciativa, de imaginación y creatividad. Entonces yo comienzo a reflexionar sobre esa parte de la creación. Dice, oh, Dios primero nos diseña cómo tenemos que ser, y luego dice a nuestra semejanza. O sea, Dios nos da todos esos atributos que lo tenemos todos. Eso es una cosa maravillosa, es extraordinario. Porque si nosotros comenzamos a mirar alrededor de nosotros, del mundo, todo lo que ha hecho el hombre son los atributos que Dios nos ha dado. Y lo tenemos todos. Lo que pasa, acá viene, en el año 85 conocí al doctor Javier Cabrera de Arquea, no sé si te acuerdas, Oca, el médico de la piedra que llamaba Arica. El año 85 pasaba el cometa Halley y él era el jefe de investigación de la Universidad de Ica, y yo era miembro de la Asamblea Universitaria, y el rector me encarga para que yo lo visite a este señor y podamos ir a Nazca y presentar un informe sobre el paso del cometa Halley. Ahí lo conocí, y este señor tenía su museo. En su museo había piedras y otros vestigios paleontológicos. Me entrevisté con él, comenzamos a conversar, y para no extenderme en esa parte, él hacía ya en ese entonces investigación pura. Pero él hacía investigación pura hace más de 35 años. Y él, como resultado de esa investigación pura, mencionaba que el hombre, en su cerebro, tenía codificado todos los idiomas del mundo. Por esa razón y por otras razones le decían el loco Cabrera. No sé si algunos lo llegaron a conocer. Bien, hoy en día, Stanislas Dehaene es un neurocientífico francés que viene investigando el cerebro hace 35 años. Él menciona que el ser humano tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, no 100.000 millones como nos enseñaron a nosotros, sino 86.000 millones, determinados actualmente con todas las ciencias avanzadas, de las cuales cada una de ellas se conecta por lo menos a 10.000 neuronas. Es decir, si nuestras células nerviosas se conectaran, habría aproximadamente 1.000 billones de conexiones. Y el cerebro solamente pesa 1,5 kilos. Esa es la maravilla por la cual Dios nos creó a nosotros. Pero ahí no quedó todo, ¿no? El cerebro de los bebés, dice este investigador, tiene en el principio el potencial para aprender todas las lenguas del mundo. Ya está investigado. Ellos someten a los bebés a una resonancia magnética con unos aparatos, y cada vez que ellos investigan un idioma se produce un circuito, una conexión neuronal, y eso aparece en las investigaciones que ellos tienen, y han determinado que el ser humano, todos los seres humanos sin excepción, tenemos codificado todos los idiomas del mundo. Dios nos creó con esa potencialidad. Lo está diciendo un neurocientífico. Lamentablemente no lo puedo pasar, yo estoy aquí con la computadora, pero es algo que he investigado para ustedes. Primero, la creación del hombre, imagen y semejanza.
Segundo, el doctor Javier Cabrera de Arquea, que se reunía, él ha hecho conferencias en Suecia, en Estados Unidos, con la gente de la NASA. Lo que pasa es que aquí nosotros lo conocíamos como el loco, pero era un científico que lo conocían y lo valoraban internacionalmente. Lamentablemente en nuestra patria no fue conocido así. Hoy su museo está allí, usted puede ir a Ica y puede conocer más de él, o en la página web pueden conocer el libro que él escribió y pueden tener otra referencia más, que no es el motivo de esta conferencia. Eso es lo que Dios... Listo, entonces ya fue creado el hombre, ya sabemos que nos dio Dios todos esos atributos. Ahora viene la parte más delicada, el libre albedrío. En la Biblia, literalmente no está escrito el libre albedrío, pero literalmente está el libre albedrío. No sé si me entendieron. Repito, en la Biblia no está escrito la palabra libre albedrío, pero en la Biblia está el libre albedrío. ¿Entendieron? Lo voy a explicar un poquito mejor. En Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios, la palabra Jehová. Dios nunca en la Biblia mencionó cómo se llama. Cuando él le dice a Moisés: oye, anda, vas a ir al faraón y le vas a decir que suelta a la gente. Moisés le dice: Señor, pero ¿y qué le digo? ¿Quién me ha mandado? Entonces Dios dice: yo soy el que soy. Y yo soy el que soy se traduce en el antiguo hebreo en 4 consonantes, que cuando se habla significa Yahvé. Y Jehová es la forma castellana de decir Yahvé. Por lo tanto, decir Yahvé, decir Jehová, estamos hablando nosotros del mismo Dios, que no es el nombre de Dios, porque el Yahvé es la traducción, yo soy el que soy. Todo eso está en el libro y está en las investigaciones, y usted puede investigar y corroborar si lo que estamos diciendo ahora es correcto o no es correcto. En todo caso, va a ser una linda investigación de parte de usted. Se la recomiendo, muy hermosa. Bien, entonces dice: y mandó Jehová Dios al hombre. Aquí José estuvimos conversando, José Ramírez, compañero de Pisco, hace unos minutos sobre ese tema. Dije: José, no te digo toda la oración completa para que haya un poquito de interés ahora que lo voy a decir. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras ciertamente morirás. En este párrafo dice el libre albedrío. ¿Alguien ha entendido? Por favor. Si no lo han entendido, no importa, porque yo no entendí en la primera, lo tuve que entender después de miles de lecturas de diferentes, y luego volver a revisar la Biblia y comienzo a ver recién. ¡Wow! Es espectacular. Es como cuando uno quiere leer y tiene su presbicia y no ve bien, le pone un lente. ¡Wow! Ahora veo, pero clarito. Es igualito esto, se lo juro, es igualito. Cuando uno lee, cuando uno se concentra en la lectura. Y con todo respeto le digo: ¿ustedes han entendido esto? ¿Entendió lo del libre albedrío? Claro, porque Dios le dice: mira, yo te pongo en el Edén, ya está, puedes comer de todo lo que tú quieras, toda esta parte, pero menos esto. Dios le dijo: compadre, tú decides, o comes todo esto sin esto, o comes todo esto, haz esto. Eso es libre albedrío. Y eso fue lo que hizo Eva. Y eso fue lo que hizo después Adán. Pero cuando Dios le dice: Adán, ¿qué has hecho? No, la mujer que me diste como pareja, ella me dijo que comiera. O sea, pata, querías pasar piola.
Seamos sinceros, ¿o no es así? Claro, le estaba echando la culpa a Eva, pero él comió, pues Dios dijo, oye, ¿has comido o no has comido? Bueno, sí comí, ya pues. Ese es el libre albedrío. Ahí viene toda nuestra gracia y toda nuestra desgracia. Señores, yo le comentaba a José, aquí está, en esta parte son hinchas de la Alianza y en esta parte son los hinchas de la U. Y los dos grupos comienzan a orar a Dios para que gane su equipo. ¿A quién lo voy a escuchar? ¿A lo de la Alianza o a lo de la U? Se pone de acuerdo. Entonces, miren a dónde nos ha llevado la religiosidad. Eso se llama religiosidad. Y eso no está bien, queridos amigos. Yo hacía antes igual, pero cuando comienzo a estudiar me doy cuenta, oye, qué mal he estado haciendo. Se lo digo con toda sinceridad. Así como Walter se hincha el obvio, se hincha la Alianza. ¿Usted cree que no quiero que mi equipo gane? ¡Claro! Pero no puedo estar orando a Dios para que gane mi equipo. Por Dios. Eso es religiosidad, eso no puede existir. Entonces, ese es el libre albedrío, pero ahí no queda toda la cosa. Ahí empieza nuestro problema. El problema es que comenzamos a desobedecer a Dios. Y esa fue la desgracia. Tal es así la desgracia que Dios, mire lo que dice Génesis 6, 5, 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Estoy citando la Biblia. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: destruiré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Dios decidió destruirnos, queridos amigos. Está escrito en la Biblia. Miren como primero el libre albedrío, o sea, primero imagen semejanza, con todos los atributos. Luego libre albedrío, hacer el bien o hacer el mal, era nuestra decisión. Y Dios dice. Entonces acá vienen algunos grupos estudiosos, sean evangélicos o no, cristianos o no, sean protestantes, testigos de Jehová, católicos, que Dios nunca se equivoca. Yo no he dicho que Dios se equivoque, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero con libre albedrío. Ese libre albedrío es amor. Que nosotros, en ese libre albedrío, en nuestros circuitos mentales, que ustedes lo van a leer seguramente después, es la decisión que tomamos. Cuando Dios decide destruir a la humanidad, encuentra en Noé, que era el único justo. Estaba Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando alguien le pregunta ¿cuántas personas entraron al arca de Noé? ¿Se acuerdan ustedes cuántas personas? Ojo que ya se lo dije. ¿Cuántas personas? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios, gracias a Noé, ustedes y nosotros existimos ahora, gracias a Noé. Y allí Dios hace el primer pacto con Noé. Le dice: Noé, a partir de ti, todo tu descendencia. ¿De acuerdo? A partir de ti. Ahí empieza la elección de Dios por un pueblo. ¿Me sigue? Por un pueblo. Luego viene, pero entre Noé y luego viene Abraham. Me estoy saltando, ¿no? Pasan como 2000, 3000 años. De Noé a Abraham. Abraham es descendiente
de uno de los hijos de Noé, o sea, generacionalmente hablando. Y Dios ve en Abraham un hombre justo, pero entre Noé y Abraham existía la humanidad desobedeciendo a Dios. En ese interín está Sodoma y Gomorra, donde Dios lo destruye. ¿Se acuerdan? Por la desobediencia. Pero resulta que los familiares de Abraham también desobedecían a Dios. O sea, no solamente eran desobedientes los que no son de la línea de Abraham, sino los otros también. ¿Sí? Bien. Y con Abraham hace el segundo pacto. Le dice a Abraham: contigo haré un pacto y todo tu descendiente yo los bendeciré y le daré la gloria. Y Abraham, pero no tenía hijos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y Dios le dice: ok, vas a tener un hijo. Yo a los 90 años, y Sara, pues, ¿no? Mujeres, por Dios. Se comienza a reír y dice: yo, tremenda vieja, voy a tener un hijo. 75 años. 75 años y tiene un hijo, pues. Pero miren, hay una parte histórica, ¿no? En esa época los varones podían tener N mujeres, N esposas, perdón, no N mujeres, N esposas. Eran en esos tiempos. Hoy no podemos tener muchas esposas. En tu casa, no en tu casa, ¿no? En el mío tampoco. Pero el tema es que Abraham, ¿no es cierto? El tema es que Abraham, cuando le dice, nació Isaac, su hijo, y Dios dice: a ver, compadre, como yo soy el Dios, tu Dios tiene que sacrificármelo. Y Abraham, pues imagínense usted todos los sapos y culebras que había en su cabeza, me imagino, ¿no? ¿Cómo vas a decir que mate a mi hijo, al hijo que tú mismo me has dado? Pero Abraham, obediente a Dios, se fue, pues agarró a Isaac y se lo llevó para hacer el sacrificio. Y Dios reconoció en Abraham que le temía y le obedecía. Y volvió Dios a ratificar su pacto con Abraham. Y por eso es que Dios bendice a Isaac y al hijo de Isaac, Jacob, y a Jacob le cambia el nombre de Israel. Fíjense que estoy siguiendo, sigan conmigo porque ese es el pueblo que Dios eligió. Entonces, cuando Dios elige a Israel, estamos hablando de Jacob. ¿De acuerdo? Estamos hablando de Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. Son las dos famosas 12 tribus. Ellos formaron una nación, era la nación y el pueblo de Dios. ¿Me siguieron? Segundo pacto. Eso es gracias al pacto que hizo Dios. Pero el hombre, por fuera de ese pueblo y dentro del pueblo, seguía desobedeciendo y pecando a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés saca al pueblo? Acuérdense ustedes que... ¿Qué pasó? No, yo tengo. Un segundo, por favor. Agua vida. Agua vida. Disculpe la... Así nomás. Miren, ustedes son nuestros invitados, son los privilegiados, ¿no? Gracias a los compañeros estamos sentados en este maravilloso club desde hace muchos años, muchísimos años que lo conocemos, y es un momento especial para nosotros. Ahí Víctor se ha esperado no sé con quién, hay unos vocalitos que va a pasar para ustedes, imagínense todo eso, y encima libro gratis, encima mi exposición. Para escuchar estas exposiciones, en Europa hay muchas exposiciones, en América Latina hay 2 países que hablan sobre estos temas, Argentina y Colombia, y luego los españoles, hay arqueólogos cristianos, o sea, arqueólogos que se dedican a buscar los vestigios cristianos, nada más. En Europa se da, ¿no? $800, ustedes están pagando aquí $800.
Y encima le dan comida. Qué bonito, por eso es que estamos acá con los compañeros de Somos Hijos, Autismo. Estamos festejando y por si acaso todas las inversiones que hacemos es de nuestro bolsillo. ¿O no es así igual? O Víctor. Ivonne, que siempre nos apoya. Ivonne es una compañera que vive en Canadá. ¿Perdón, Ivonne? Y cuando nosotros hacemos las actividades sociales para los niños de Pisco, porque lo hacemos todos los años, todas nuestras compañeras y compañeros aportamos. Todos. No tenemos a alguien que nos subvenciona, ni tenemos negocio, ni somos millonarios, ni mucho menos. Yo ya le dije que trabajo en un centro médico, soy médico, gano mi sueldo y no más. Pero con ese sueldo lo distribuyo para hacer todas estas cosas que estamos haciendo. Yo no mandé con mi dinero a imprimir esto, pedí a un amigo que lo pagara. O sea, siempre buscamos personas que nos apoyen para nosotros seguir apoyando. Porque eso es lo que Jesús quiere que hagamos nosotros, los cristianos, sin excepción. Seas evangélico, católico, bautista, no importa. Y aunque no creas en el Dios, ser hombre bueno es bueno. O sea, no importa que no creas en ningún Dios, pero el hecho de ser un hombre bueno es bueno. Y si es bueno, bendiciones. ¿Cierto? Bien, entonces nos hemos quedado con Abraham, nos hemos quedado con Jacob, con Israel, las 12 tribus, y seguían. Bueno, ahí viene pues ya el rey David, viene digamos Salomón, todos ellos pecadores. Salomón llegó a tener 1000 esposas. 1000. Eso dice la Biblia, revísenlo. Claro, yo no pido que ustedes tengan 1000, ni mucho menos, yo les estoy contando lo de la Biblia, por si acaso, la Biblia. 700 fueron judías, 300 fueron no judías. Y Dios le dijo, así, miren lo que dijo Dios: oye, cásate con las mujeres que quieras, pero que todos sean hebreos, hebreas, que todos sean hebreas, para que no te desvíes adorando a otros dioses. Salomón desobedeció a Dios, se juntó con 300 mujeres no hebreas que adoraban a otros dioses, y Salomón comenzó a adorar a otros dioses y pertenecía al pueblo de Dios. ¿Me entendió? Anyway, entonces en ese mundo de pecadores, en el cual estamos nosotros también, evidentemente, pero estoy hablando de esos tiempos en especial, es que Dios Padre decide enviar a su Hijo 700 años antes de Cristo. ¿Quién lo anuncia? Isaías. Yo les pregunto a ustedes, por favor concéntrense conmigo, ¿por qué Dios envió a Jesús, su Hijo, a la tierra? ¿Tienen una idea? Los pecados, dice. Perdón los pecados. Dice. Para salvarnos del pecado. Es muy sencillo, es una respuesta muy sencilla. Para salvarnos del pecado. Por eso digo, síganme. José, acuérdate. Dios crea al hombre a imagen y semejanza. Dios libre albedrío al hombre. El hombre desobedece, pero con Noé decide destruir la humanidad. ¿De acuerdo, José? Decide destruir la humanidad. Bien. Pero existe Noé, y gracias a Noé Dios nos destruye. Y le dice: Noé, no voy a destruir nunca más a la humanidad. Pero el hombre seguía pecando y pecando. Señores, Dios Padre envía a Jesús para no destruir a la humanidad. Está muy bien lo que ustedes han dicho, no digo que esté mal, pero no es el primer propósito. Es consecuencia de lo que le estoy diciendo, que Dios prometió no destruir nunca más a la humanidad. Y por eso envía a Jesús. ¿Pero por qué lo envía a Jesús?
para que el pueblo judío, no los no judíos, ¿no? El pueblo judío, estamos hablando también porque Jesús nació judío, vivió como judío y murió como judío. ¿Quedó claro? Bien, Jesús vino por el pueblo de Dios en ese entonces, el pueblo hebreo, el pueblo judío. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. Este es el resultado de la investigación que le estoy diciendo a ustedes, ¿no? Entonces, Jesús viene para convivir con el ser humano judío y decirle, oiga, acá estoy. Recuerden una cosa, que Jesús decía, todo lo que estoy haciendo lo hago porque el Padre, porque es la voluntad del Padre. Porque el Padre quiere que yo haga esta cosa. Entonces, en buen romance, era Dios que estaba en la tierra a través de Jesús para que le digan, oye, este es el camino, no vayas por acá, pero ya face to face, no a través de una voz, no a través de los profetas, ¿me entienden? Sino directamente. Pero aún así, el pueblo judío no creyó en Jesús como el Mesías. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que el pueblo de Judea, en ese entonces, había sido, digamos, invadido por los romanos, aparte de otros imperios, ¿no? Por los romanos. Los romanos, cuando invadieron Judea, violaban a las mujeres, violaban a los niños, mataban a los niños, mataban a las mujeres y mataban todos aquellos que protestaban la ocupación romana en Judea. Entonces dice la Biblia que había caminos principales que llegaban a Jerusalén y que estaba sembrado de cruces muertos para todos aquellos que se sublevaban o hablaban en contra del imperio romano. Era atroz, atroz de atroz. Lo de Palestina no es nada a lo que pasó en los tiempos romanos. No es nada de nada. Ahora por lo menos los palestinos hay voces internacionales que hablan de que no haya más muerte, ¿no? Pero no era nada. La Biblia lo relata de una manera y los historiadores como Josefo relata cómo fue destruida el pueblo de Israel, de Jerusalén, su comunidad. Mataban, sobre todo en el año 70 después de Cristo, cuando invaden los romanos por segunda vez Jerusalén, no dejan piedra sobre piedra, y Jesús en vida lloró por Jerusalén, lloró por ese Israel que iba a ser destruido, no que ahora iba a ser destruido en la Segunda Guerra Mundial, en el año 70. Entonces, eso es. Por eso vino Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Nos queda claro quién es el pueblo de Dios? Hasta allí. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Pero no porque Dios ahí eligió a Israel, no, por el compromiso que tuvo con Noé primero y luego con Abraham. ¿De acuerdo? Porque existen otros pueblos, que eran los pueblos paganos. Solo este pueblo era el que adoraba a Dios. Al Dios Yahvé, al Dios Jehová, como querramos nosotros denominar. ¿De acuerdo? Bien. El otro tema de discusión controversial es sobre la divinidad de Jesús. Arrio, en el año 300 más o menos después de Cristo, ya son los teólogos, ¿no es cierto?, dice: Dios Padre crea al Hijo, Jesús. Por lo tanto, Jesús no es de la misma sustancia de Dios, no sé si consustancial dicen ellos, ¿no? No es de la misma consustancialidad de Dios Padre. Por lo tanto, Jesús no puede estar al mismo nivel de Dios Padre. No sé si me entienden.
Si nosotros literalmente leemos eso, ustedes van a decir que Abel tenía razón. Porque Dios creó a Jesús. Entonces Jesús no tenía la misma sustancia de Dios Padre. Bien. Entonces yo comienzo, hay un pasaje cuando Jesús le dice, Señor, ¿qué opina usted sobre los impuestos que tienen los romanos contra el pueblo de Israel? ¿No? Como eso se lo hicieron los fariseos. Entonces Jesús le pide la moneda y le dice, bueno, ¿quién está ahí? Está la cara del César. Y Dios le dice, al César lo que es del César y al hombre lo que es de hombre. Cuando nosotros queremos hablar de divinidad, al hombre lo que es del hombre y a Dios lo que es de Dios. No sé si me entendieron. Nosotros no tenemos por qué nos tenemos que meter nosotros a hablar sobre la divinidad. No es nuestro tema. Es un tema de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. No nos metamos en ese tema. Pero hay congregaciones que se meten a hablar de estos temas. ¿Pero por qué? Si es un problema de los divinos. Nosotros hablemos de los hombres. Y por esa razón es que Constantino, había una bronca. A ver, le voy a comentar algo más. Cuando Jesús se eleva a los cielos, le dice a los apóstoles, vayan por el mundo y hagan discípulos, y lo bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que hagan las cosas que yo he hecho. ¿De acuerdo? Le hacen un mandato. Eso se lo dice Jesús a los apóstoles. ¿De acuerdo? Pero antes de eso, lo que quiero comentarles es, si ustedes recuerdan un poquito la Biblia, hasta que nace Jesús, ¿no es cierto? Dios Padre se manifiesta al hombre en la tierra a través de sus ángeles, a través de los profetas, o él directamente, como cuando lo hizo con Moisés, como cuando lo hizo con Abraham, o como cuando lo hizo, digamos, con Noé. Pero cuando nace Jesús, Dios Padre se presenta solamente en dos oportunidades. Cuando Jesús es bautizado y Dios Padre dice, tengo complacencia por mi hijo. Y la segunda es, ¿se acuerdan de la transfiguración? ¿Recuerdan? Cuando Jesús lleva a dos apóstoles, creo que lleva a Pedro, uno de ellos, Juan el otro, y Santiago, y Juan, y Jesús se transfigura, y comienzan los apóstoles allí a ver tanto a Elías como a Moisés. Está claro, en la Biblia lo dice. Ahí donde Dios Padre, por segunda vez, dice lo que dice. Una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, oí a él. Amigos, me pasé varias noches investigando esta frase. Esa fue la segunda y última vez que Dios Padre habla en la tierra. No van a encontrar en la Biblia otra vez que Dios Padre habla. Pero cuando Dios Padre dice, oí a Él, entonces yo me puse a investigar qué significa oír a Él. Mire lo que dice. Significa atender, escuchar, prestar atención, hacer caso, obedecer, comprender, darse cuenta, seguirlo. Todo eso significa oír a Él. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los apóstoles y el resto de las personas? Escuchar a Jesús. Nosotros teníamos y tenemos que escuchar a Jesús.
Y hay muchas cosas más que él habla, ¿no? Cuando él dice así, ¿no? Toda la potestad me es dada, toda la potestad, en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos míos. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Toda la potestad me es dada. Todo con Él. Todo con el Hijo. Todo con Jesús. Yo digo, a mí ni me miren. Y hay otro pasaje que quiero, digamos, coloquiar con ustedes, es la boda de Caná. ¿Se acuerdan de la boda de Caná? Se anuncia el matrimonio de una familia, de una pareja, donde va a ir María, porque eran familiares, ¿no es cierto? Se anuncia, y resulta de que Jesús también va con los apóstoles a esa boda. Y María, la familia, se acaba el vino y la familia le dice a María, se acabó el vino. Entonces Jesús va a donde María y dice, Jesús, se acabó el vino. Jesús le dice, oye, ¿y yo qué? ¿Por qué me vienes a preguntar que se acabó el vino si tú sabes que todavía no es el momento, no es mi hora? ¿Y qué hizo María? ¿Qué dijo? Se volteó y le dijo a los criados, hagan lo que Jesús le va a decir, y se fue. No sé si me entienden este pasaje. Es hermoso, es espectacular, porque Jesús decía, oye, todavía no es mi hora. Y María, pues coloquiando, ¿no? Ya anda nomás, compadre, es tu trabajo. Ah, nomás es tu trabajo. Ya está, a mí no me cuentes cuento, que yo lo sé, porque María sabía cuál era la misión de Jesús y tuvo que hacerlo. Entonces viene la controversia de que si María es madre de Dios o no es madre de Dios. Y ahí viene Martín Lutero, más o menos por el año 1500, entra la controversia y viene la iglesia protestante y toda esa historia que usted conoce seguramente. Pero María es el único ser en la tierra y de la tierra, el único, por encima de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, por encima de todos ellos, que tuvo, ¿cómo lo puedo decir? Yo no hablo bien en español, es el único idioma, pero es el único personaje, por decirlo así, de la tierra que recibió realmente en toda su plenitud la gracia del Señor, de Dios Padre. La única, no hay más. A tal es así que Gabriel se tuvo que presentar como plenipotenciario ante María y decirle, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. O sea, le lleva el saludo personal de Dios a María. ¿A quién más lo salvó Dios en la tierra? A nadie, solo María. ¿Cómo no tener una deferencia a María de parte de nosotros que somos cristianos? De Dios. Es un honor para nosotros los terrícolas que una terrícola haya tenido esa deferencia de parte de Dios. ¿O no es así? Así lo entendemos. María realmente es espectacular. Es un ser tan especial para nosotros. Le estaba contando a José, hay un pastor protestante que comenzó a entender la divinidad, que comenzó a entender que María realmente fue la madre de Dios. Lo expulsaron. Él sigue siendo protestante, por si acaso. Lo expulsaron de la iglesia protestante. Y él explica, pero igual como estoy explicándolo a ustedes. Pero, entonces ahí viene, ¿por qué? Ahí entran los teólogos. Yo no soy teólogo, por si acaso, ni mucho menos, no, soy investigador. Pero entran los teólogos y dicen lo siguiente, ¿ya? Miren lo que les voy a decir. Si nosotros negamos que María es la madre, a ver, vamos a empezar con Jesús. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Es Dios. En la tierra, ¿de dónde nació Jesús? Por lo tanto, es hijo de María, y María es madre de Jesús. Luego Jesús es Dios, entonces María es hijo
perdón, mi Padre, de Dios, pero en la concepción terrenal. ¿Nos queda claro? En la concepción terrenal. ¿De acuerdo? Porque en la concepción divina solo sabemos que Dios Padre es el Padre. No sé si me están entendiendo. Cuando Jesús se hace la transfiguración, ¿no es cierto? Él pasa de la dimensión terrenal a una dimensión divina. Es el único momento en el cual él a esa, por eso se llama transfiguración. Por eso que se ve a Moisés y Elías, porque están en otra dimensión, diferente a la nuestra. Entonces yo quisiera explicar esto para no hacernos tanto problema nosotros en nuestra cabeza y ser cristianos bien sencillos. Cristianos que el Señor nos enseñó a que seamos. Y si no tenemos fe y convicción por Él, no importa, seamos buenos hombres. ¿Entiendes? Ser buenos hombres, varones y mujeres. Es lo que al final nos da, digamos, lo que queremos ser. Y la vez pasada yo comenté también el tema de Judas. Le preguntaba a Víctor, ¿a quién elegimos nosotros como tesorero del grupo? ¿A quiénes elegirían ustedes? Con sinceridad. ¿Cuál sería el perfil de un tesorero? Que sea honesto, ¿qué más? Que sepa, ¿qué más? Responsable, ¿qué más? ¿Perdón? Experiencia en cuenta. ¿Y qué con el líder del grupo? Que sea de su confianza. Eso fue Judas. Judas fue el tesorero de los apóstoles. No era cualquier personaje. Entonces tú te comienzas a pensar en lo siguiente. Miren, le comentaba también a José, en el único pasaje de la Biblia, en el único, y revísenlo por favor, donde señala que Jesús va a orar toda la noche, pero toda la noche literal, hasta que amanece, fue cuando va a elegir a sus apóstoles. Recuerden ustedes que habían 70 discípulos. De los 70 se elige 12, pero antes de elegir a los 12, Jesús sube al monte y ora a Dios, literalmente eso dice la Biblia, toda la noche. ¿Pero qué significa orar en la dimensión de Jesús con Dios? A conversar. Está conversando el Hijo con el Padre, como conversamos nosotros con nuestros hijos o nuestros hijos con nosotros. La diferencia es que Dios le hace caso al Hijo y sobre todo el Hijo le hace caso al Padre. En nosotros no sé cómo son las cosas, pero estamos hablando en este momento de Dios. Y a mi juicio, de acuerdo a la investigación pura que he realizado, el que decide quiénes van a ser los 12 apóstoles es Dios Padre y no Jesús. A mi juicio. Ustedes investigan. ¿Por qué? Porque costó seguramente para Dios explicarle a Jesús por qué tenían que ser estos 12 apóstoles y dentro de ellos Judas. ¿Y qué es lo que tenía que ser Judas? Porque Zacarías, un profeta, anunció que alguien lo tenía que traicionar. Se tenía que cumplir la palabra del Señor. Alguien tenía que traicionar a Jesús. Y tenía que ser un entendido, que entiende el misterio del Señor. No podía ser cualquier apóstol. Acuérdense, los apóstoles eran pescadores, eran recolectores de impuestos, eran personas de poca instrucción. Pero Judas era quizás el único que podía entender, y eso es lo que señala la Biblia. Bien, por lo tanto, a mi juicio, Judas cumplió una misión divina. Pero la religiosidad nos enseñó que Judas era el traidor. Claro, ante los ojos, Judas es el traidor. No hay nada que discutir. Pero cuando uno comienza ya a pasar esa línea de información y comienza a investigar, te das cuenta que efectivamente Judas cumplió una misión. Tenía que cumplirla. Tal es así. Miren, ahora, esto no es porque se me ocurra, ¿no? Vamos a ver. Cuando Jesús hace la última cena y bendice a todos, ya todos sabían que uno lo iba a traicionar. Y Judas le dice a Jesús: ¿seré yo, Señor?
Judas dice, tú lo has dicho. Como que estuviesen coloquiando. Pero en ningún momento cuando se da ese proceso, y eso está en la Biblia, Judas lo retira, perdón, Jesús lo retira a Judas, en ningún momento lo bendice a todos, incluido Judas. Esto es curioso. Y ahora, cuando después que muere Judas, porque hay, en la Biblia hay dos opiniones, una dice que se mató y el otro dice que cayó a una piedra y se golpeó la cabeza y ya está, ¿no? Bueno, anyway, cualquiera que sea, pero Judas murió. Cuando el Señor Jesús se va a los cielos, los apóstoles, los 11, dicen, oye, y ahora hay que elegir al 12avo. Y habían dos candidatos, Matías y José. Entonces ellos lo echan, lo sortean, porque los dos tenían los méritos para ser el supuesto apóstol. Pero ese apóstol es apócrifo, a mi juicio, porque Jesús, mi Dios Padre, eligió al apóstol número 12 después de Judas. No sé si me entienden. No hay más. Es más, Jesús le dijo, ustedes 12 van a juzgar a los vivos y a los muertos conmigo. Y dentro de ellos incluyó a Judas. No lo descartó. Lo pueden leer, ustedes revisen la Biblia. Entonces, el apóstol número 12, que eligieron los apóstoles, señores, lo digo coloquialmente y con mucho respeto, Jesús no lo hizo. Recuerden, porque Jesús regresó a los apóstoles después de que resucitaran, ¿recuerdan? Él no encargó que eligieran al apóstol número 12, no encargó. Y tampoco hubo la visión, como tenían antes los apóstoles y los profetas, en ellos, que efectivamente se eligiera, digamos, al apóstol. No, con Judas son los 12. Y eso, queridos amigos, ustedes lo pueden revisar. Es una controversia que seguramente si esto se lo comento, digamos, a un sacerdote, a un pastor, a un teólogo, quien sea, porque hay teólogos que no necesariamente son pastores y sacerdotes, son estudiosos, son teólogos, seguramente va a haber algunas contradicciones o en todo caso investiguemos, ¿no? Pero como una cuestión, esto de aquí que estamos conversando, y aquí me había olvidado yo de decir una cosa, nuestra fe y nuestra convicción por nuestro Dios, nadie lo toca. Eso está acá. Que de aquí para acá se hable que Jesús tuvo hijos y María tuvo, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Que Jesús se haya casado, ¿y cuál es el problema? En el supuesto escenario. Nosotros estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y que a la vez es Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando muchas cosas más. Evidentemente, yo quiero terminar simplemente. Hay un montón de pasajes que lo van a leer ustedes en ¿por qué queremos ser nosotros cristianos? Deuteronomio 15, 7, 8. Cuando haya algún pobre entre tus hermanos, en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás la mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano libremente y le prestarás lo que en efecto necesite. Pues nunca, Deuteronomio 15:11, pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo le mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, el pobre y al menesteroso en tu tierra. A raíz del conflicto actual Palestina con Israel. Queridos amigos, escuchen, yo les hablé de dos pactos, Noé y Abraham, ¿se acuerdan? Hay un tercero. ¿Cuál es? Hay un tercero. Y último pacto. Y tiene que ver con lo que está pasando en Israel con Palestina. Bien, el pueblo de Dios es, de acuerdo al primer pacto y el segundo pacto, el pueblo judío. Acuérdense que judío es porque Judea, ¿no es cierto?, es uno de los hijos de Jacob,
se posicionó en ese lugar y hubieron otros hijos, otras tribus en otro lugar. El segundo pacto termina cuando Jesús viene a la tierra. Y con Jesús es el tercer pacto, un nuevo pacto. Y todo lo que creamos en Jesús es el nuevo pueblo de Dios. Por lo tanto, los otros dos pactos anteriores se terminan. Se terminan. Si los judíos que viven en Israel no creen en Cristo, no es el pueblo de Dios. Que quede claro. Y yo no lo estoy diciendo, porque yo quiero decirlo. Es lo que la Biblia dice, es lo que yo interpreto de la Biblia, porque están los tres pactos, no hay más pactos. Jesús es el nuevo pacto. Cuando Jesús dice, toda la potestad me es dada en los cielos y en la tierra, vayan y hagan discípulos míos en todas las naciones y lo bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? A partir de ahí, todo el resto somos el pueblo de Dios, los que creemos en Cristo. Por eso que hace un momento yo le dije, miren, escuchen esta partecita de la Biblia. En la transfiguración, este es mi hijo amado y siento complacencia por él. Oí a él. ¿Recuerdan? Entonces nosotros enlazamos todos estos códigos, son una especie de códigos escondidos, y vemos otro escenario. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros decimos que están matando lo de Hamás, que están matando al pueblo de Dios en Israel, señores, yo digo de corazón, si ellos creen en Cristo, sí lo están matando, pero si no creen en Cristo, no es el pueblo de Dios. A mí, no me crean, vayan ustedes y leen la Biblia, tal como yo les he leído, e investiguen. Por eso advertí, yo les voy a dar lo que yo he investigado, que son mis conocimientos, y a ustedes les va a llegar como información. Por lo tanto, esa información ustedes la tienen que procesar. Y cuando ustedes la procesan, serán sus conocimientos de ustedes. ¿No es cierto? Entonces, igual, ¿dónde nació Jesús? Este es Colombia, ¿va? Este es Colombia. En Belén. ¿Belén dónde queda? ¿En Israel o en Palestina? Entonces yo puedo decir que Jesús es palestino. ¿Me entienden? No se trata de eso. Efectivamente Jesús nació en Belén. Y yo estuve en Belén. Antes de llegar a Belén, más o menos, aproximadamente unas 10 cuadras, está el muro que construyeron los israelíes para que no pasen ni los judíos a Palestina ni los palestinos a... Es bien duro esa situación. Entonces, este conflicto de tierras es un conflicto que lo tiene que resolver el hombre, no Dios. Dentro del libre albedrío que tenemos. Y por eso me da muchísimo gusto de compartir toda esta investigación. Yo me puedo pasar, ya le hablé con José, me puedo pasar días conversando porque tengo mucha investigación en mi cabeza, puedo seguir hablando de muchas cosas más, pero en todo caso, hoy se le va a hacer entrega a este libro, producto de la investigación que hemos realizado. No soy el único, acaba de llegar Osvaldo Moreira, que está en el fondo, es otro compañero, socio, realmente él para investigando todos los días, tiene muchos libros, pertenece al Pico. Bueno, yo sin querer lo estoy secundando en todo caso, pero no sé si lo conoce. Osvaldo, por favor, ¿puedes acercarte un momentito? Para que se acuerden que también está Marta, por favor, pasa Marta. Yo presenté a los compañeros ya hace un momento, por favor, Marta. Esperanza también, por favor, sí, acaba de llegar de Ica. Miren, yo estuve en una pasantía otra vez en Centroamérica, acabo de llegar ayer en la madrugada y hoy estoy acá. Pasa, por favor. Esperanza, un ratito, por favor. Marta, ven, Martita. Osvaldo, Marta, Esperanza, lo que pasa es que presentamos a todos los compañeros, ¿no? Así que como ustedes han llegado un minuto después, no... de Chincha, Chinchano. Y aquí, en honor de nuestros compañeros,
en las primeras páginas está la foto de todo lo que pertenecemos al pisco, ¿no? Pasa. Yo, por lo menos para que terminen de conocer a todo el grupo, ven, verás. Bueno, ellos son los compañeros que complementan al grupo que salió en su momento, ¿recuerdan? Marta, Esperanza y Osvaldo. Bueno, Osvaldo, ya ustedes lo conocen también. Lo que pasa es que Osvaldo es controversial, igualito que lo que hemos escrito en el libro. Y cuando uno es controversial, pues a mí sí, oye, menos mal que usted está tranquilito con lo que yo he puesto, pero no, queridos amigos. Es duro conversar. Yo he discutido, miren, yo he discutido con un evangélico, porque ellos tienen la lógica de que Dios está en nuestro corazón. En todos los hombres que creemos en Dios, no es más, ellos dicen, creamos o no, Dios está en nuestros corazones. Y yo digo que eso no es cierto. No es cierto. Dios no puede estar en el corazón del malvado. Y en Perú y en muchas partes del mundo hay mucha gente mala de mala. Y ustedes lo saben igual que yo. Entonces, yo lo que explico es lo siguiente. Ahí viene la controversia. Yo Alberto Cuellar de la Cruz, deseo que Dios esté en mi corazón. Quiero que Dios esté en mi corazón. Es mi deseo, se lo juro. Públicamente lo digo. Yo quiero que Dios esté en mi corazón. Pero es voluntad del Señor, de Dios, de que esté donde esté. Yo no puedo decir que Dios esté en mi corazón. Cuando el romano le dice no sé si es a Pedro o a Jesús, le dice, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará a Jesús. ¿Y qué significa eso? Miren lo que dice, no soy digno, pero deseo que estés en mi casa, ¿no es cierto? Pero una palabra tuya, o sea, tu voluntad hará que entres o no entres. Entonces yo no puedo decir, ¿me entiendes? Por consiguiente, que Dios esté en el corazón de todos nosotros, no puedo decir eso. Después la otra controversia es que cuando dicen, bueno, nuestra fe nos salvará, es cierto, pero esa fe no está sola, tiene nombres y apellidos. La fe es el nombre y el apellido son tus obras. O sea, pero no solamente fe con obra. Mire, yo aquí en la parte final del libro, digo lo siguiente. Se lo voy a leer literalmente en presencia de mis compañeros. Se lo voy a leer. Mire, la parte final dice, en la parte del libro dice, es fácil hablar de la palabra del Señor. Repito, es fácil hablar de la palabra del Señor, pero es difícil estar atentos y obrar a partir de ella. Y concluyo con esta reflexión. Cuando hagamos una obra, que ésta salga de la profundidad de nuestros corazones para que agrade al Señor, y no pensando en obrar bien para que agrade al Señor. ¿Me entendieron? ¿Seguro que me entendieron? Repito, a ver, concentrémonos. Repito, concentrémonos. Cuando hagamos una obra, que ésta salga de la profundidad de nuestro corazón para que agrade al Señor, y no pensando en obrar bien para que agrade al Señor. ¿Me entendieron? Sí. Difícil, ¿no? A veces entender esas cosas. ¿Me entendió? Claro, porque ¿se acuerdan de Caín? ¿No? Más o menos la figura que le pusieron a Caín. A ver, ¿qué atado pongo? Está calculando para obrar a Dios, y Dios dice, este pata está calculando. En cambio, no, Abel le tocaba su corazón. Y eso es cierto, queridos amigos. Hay personas que calculan, le voy a dar limosna a esta persona, ¿cuánto le doy? Hay un solo, pero no me alcanza, mejor los 5 cosas, pero tengo plata. Estoy calculando, pensando en que le tiene que agradar a Dios. No sé si me han entendido esa parte, pero yo, perdónenme, hay cosas que para poder entender estas cosas se necesita estar leyendo y pensando. Aquí estoy simplemente comentando, explicando, y a veces no queda bien la idea, ¿no? Pero ahora que van a tener el librito,
van a poder, digamos, entenderlo mejor. Mientras están repartiendo los libros ya, no sé si yo les agradezco acá a Martita, a Waldo y a Esperanza, que han venido también a compartir con nosotros este momento. Gracias, queridos amigos, ¿no? Chicos, gracias. Perfecto. Bueno, ha sido una hora, 15 minutos muy nutritiva, evidentemente. Todo lo que ha podido quedar fuera del tintero, que es muchísimo. Yo de esta posición puedo ver la diapositiva de Alberto, de mucho más para hablar. Pero comprendemos también que, como buen padre, los hijos tienen que continuar con el mandato. Y el mandato es leer el libro y leer. Primera conclusión. Lo segundo, que en la página 84 hay algo que me parece interesante, y lo quiero mencionar brevemente. Proverbios 2, 27 al 29. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieses poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué cosa dar. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Solo debo decir eso. Agradecerte enormemente lo que empezó como una gesta pequeña, humilde, en un auditorio franciscano, lleno de mucha fe y de mucha curiosidad e ignorancia también. Hoy cierra con un libro que evidentemente, como tú lo decías, es único. Y un libro se vuelve único cuando alguien le pone el corazón y le pone muchísimas horas de lectura. Y un mensaje que también viene por parte de Alberto: lean, no sean consumidores, no se queden con lo que él pudo decir o lo que yo le puedo decir. Tómese el trabajo de leer. Leer lo hace libre, independientemente de que usted crea en Yahvé, en Jehová, en Alá, en Mahoma, en Buda, en Cristo, en quien quiera creer. Solo hay una realidad, y es que hay un ser divino, un ser superior, y que para poder entenderlo hay que leer. Salga de aquí con ese mensaje, vaya a su casa y lea. Si no tiene el hábito, hágalo todos los días por 2 minutos. El mejor libro para leer la Biblia, sin lugar a dudas. Una hermosa historia. Todos los días 5 minutos y usted va a poder tener un entendimiento mejor del mundo. De repente usted es agnóstico, de repente usted tenía dudas. Lo que sí tengo que reclamarte es que no nos contaste la de Lázaro nuevamente. A mí me encanta la de Lázaro. Pero lo dejo con eso. Mientras él nos va contando lo de Lázaro, quienes deseen la firma del libro por parte de Alberto. Él termina, si alguien quiere hacer una pregunta, y ya van en el title de la firma, la foto y lo demás. Muchísimas gracias por venir. Voy a repetir lo de Lázaro porque, miren, a ver, el libro se llama Por los caminos del Señor en el contexto histórico religioso. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante estos dos elementos? Porque si queremos entender la parte religiosa, tenemos que también recurrir a la parte histórica. Si no, no lo vamos a entender. Le explico el tema de Lázaro. Mire, cuando Lázaro muere, Jesús estaba a un día de donde vivía Lázaro, a un día. Entonces, en ese día le comunican, van a donde Jesús, ¿no es cierto?, un día de camino, y le comunican que Lázaro había muerto. Entonces Jesús en el segundo día ha podido ir al lugar donde murió Lázaro, ¿de acuerdo? Pero Jesús no va al segundo día, va al cuarto día. Entonces, y eso está escrito en la Biblia, ¿no? Pero la Biblia no nos dice por qué Jesús no va al día siguiente, por qué esperó al cuarto día. Porque según la parte histórica, los judíos tenían la creencia que los ángeles del Señor podrían resucitar hasta el tercer día a los muertos. Entonces, como Jesús estaba en una lucha para que le creyeran a él, ¿no es cierto?, Jesús decía: si yo voy ahora y lo resucito, entonces ellos van a decir que lo resucitó los ángeles. Y él tenía que demostrar la gloria del Señor, de Dios Padre. Por eso que él se retrasa y llega al cuarto día. Cuando llega al cuarto día, ¿no es cierto?,
Ya el cadáver estaba ya oliente y toda esa cosa, y Jesús lo resucita al cuarto día. Entonces, la gente que estaba ahí alrededor, que estaban muchos de ellos en contra de Jesús porque no creían que él era el Mesías, comienzan a creer, gracias a esa demora. Entonces, cuando tú lees esa parte en la Biblia, lo lees como que Jesús resucitó pues a Lázaro, ¿no? Pero lo que no vas a entender si solamente te dedicas a leer la Biblia, literal, es por qué Jesús se demora. La Biblia sí dice que va al cuarto día, pero no te explica por qué. Pero la historia sí te explica por qué, exactamente, ¿no? Y así como ese caso, hay muchos otros, muchos otros. Miren, ¿se acuerdan ustedes que en esa época del Señor hubieron 4 grupos principales en la sociedad judía? ¿Se acuerdan? Los fariseos es uno, los saduceos, ¿quién más? Los esenios, ¿y quién más? Los celotes. Son los 4 grupos sociales. ¿Quiénes eran los saduceos? La alta curnia, los millonarios, los que le robaban a los pobres, sacerdotes judíos, lo del templo. Ahí señala una persona al otro. Yo no sé cuánto nosotros robamos a alguien, ¿no? Pero robamos, quizás, no lo sé. De repente los corazones, el dinero, qué sé yo, tantas cosas. Pero miren, estos eran los saduceos. O sea, Dios estaba harto. Miren, en el templo de Dios, ese templo que le edificó Salomón y otros, se hacía, digamos, el ritual en honor de Dios Padre. Entonces, todos los judíos iban a ese templo y los sacerdotes que pertenecían a este grupo de los saduceos recibían, por decirlo, ganados, las ofrendas, ¿no es cierto? Y ellos se quedaban con todo, con la carne, con la piel lo negociaba. Ellos tenían todo eso y tenían el poder. Eso eran los saduceos. Los fariseos eran el grupo radical de que las personas tenían que estar al pie de la letra de la Biblia. En ese entonces eran los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco que le llamaban ellos, y las normas hechas por los sacerdotes, que se tienen que cumplir a rajatabla. Luego estaban los esenios, que eran los puritanos. Ellos no se podían reunir con los saduceos, porque los saduceos eran la gente que robaba a los pobres, eran los que tenían ¿cómo le llaman esto políticamente? Los malos manejos de los fondos, ¿no es cierto? Y los saduceos, los esenios tampoco se podían reunir con los fariseos, que eran un grupo de medio traficantes también en esa época, ¿no? Eran los puros. Y los celotes eran el grupo radical. Eran los asesinos de la época que querían liberar Jerusalén. Era lo que mataban por la espalda, era lo que mataban a los romanos y a los judíos que estaban con pinche color. Lean, eso es historia. Esta es la historia. Entonces, estos celotes eran considerados los terroristas de esa época. Tal vez así que la palabra sicario viene de ahí, porque había una daga que se llamaba sica. Y los romanos, como ellos mataban con esa sica, esa daga, los romanos le comenzaron a denominar a los celotes como sicarios. De ahí viene la palabra de los sicarios, ¿no? Entonces, eso eran los terroristas. Pero hoy en día, los judíos honran a los celotes, porque fue una clase social que quería liberar a Jerusalén de la opresión romana. Entonces, todo lo que pasa actualmente en Palestina y en Jerusalén es algo parecido. Es algo parecido. Tal es así que los celotes, los últimos que murieron en Masada, en el año 70, donde los romanos destruyeron el templo, arrasaron con todo Jerusalén. No se imaginan ustedes. Y ahí está, ¿no? Se ven los vestigios. Van ustedes a Masada, se ve ahí toda la destrucción que hubo, etc. Pero bueno, insisto, puedo seguir conversando con ustedes muchas cosas más así que queden en el tintero, pero en todo caso los invito a que efectivamente a partir de este libro que tienen ustedes en vuestra mano
se lo he hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Me ha costado, honestamente me ha costado bastante. He dejado de hacer muchos proyectos que tenía en mente, ¿no es cierto?, personales, financieros, para hacer este libro con mucho gusto para ustedes, porque esto es lo que hacemos en el Pisco, actividades sociales con tal que podamos compartir. Y si logré que esto fuese entregado gratuitamente es porque también busqué a esa persona que me financiara. Y gracias a Dios, ustedes tienen ese libro, ¿no? Perfecto, un fuerte aplauso para Alberto. Muchísimas gracias. Bien, lo que viene a continuación será la firma de libros y las fotografías respectivas. Claro, de manera ordenada para que todos podamos tener acceso a ello. Nuevamente, muchísimas gracias por todo y será hasta una próxima oportunidad. Ay, muchas gracias. Sí.